Buenos días. Os vamos a contar cómo va a ir el proceso, no os preocupéis, van a pasar los... Sí, no os preocupéis que vamos a tener tiempo para todo. Pasa, Pepe. Poneros. Vamos a proceder en primer lugar a la firma del acuerdo. Los compañeros... Cuidado. Sí, por favor. Vais a tener tiempo de sobra porque tienen que firmar varios documentos, con lo cual... Vale, si os parece, vamos a iniciar el proceso de firma. En primer lugar, haremos la firma. A posteriori, los secretarios generales de sindicatos y presidentes de las patronales se posicionarán para que podáis tomar también fotografías y se incorporarán las compañeras y compañeros que han estado en los procesos de negociación más directamente, para que también podáis tomar unas fotografías, y a continuación vendrán las intervenciones. Las intervenciones las haremos en dos bloques y tendréis posibilidad de preguntar tanto en el primer caso como en el segundo, evidentemente. Esperad un momentito y vamos... Vale. ¿Os situáis delante, sí, por favor? No, vale, pues nada, no. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Mirad... Sí, para que os podáis poneros delante... Bueno, ¿ya se pueden poner delante? ¿Sí? ¿Ok? Vale, pues poneros delante y así se incorporan las personas que han participado en las negociaciones, por favor. ¿Vais a necesitar más hueco? Sí, tenéis que...
Bueno, yo creo que... Buenos días. Pero yo creo que antes de mi intervención, hombre, yo creo que entre todos y para todos nos merecemos un aplauso, ¿no? Bueno, muy buenos días. Yo creo que hoy es un día muy importante. Bueno, y no hay más que verlo por los medios de comunicación que os agradezco vuestra presencia. La próxima vez habrá que hacer un acuerdo de diálogo social más el acuerdo de diálogo de la prensa para las fotos, las cámaras, para que todo vaya ordenadamente. Bueno, pues eso demuestra realmente, yo creo, lo que estamos planteando hoy. Yo creo que es un día importante y es un día donde el diálogo social, en este caso bipartito, se pone en valor. Por tanto, es una muy buena noticia para las empresas, para sus trabajadores, para las grandes, las medianas, las pequeñas, los autónomos, todos los territorios y sectores de este país y también para los trabajadores en este, yo creo que gran y muy buen acuerdo, y más en los momentos en los que estamos. En un momento complicado del plano de la economía y donde yo creo que los agentes sociales hemos demostrado o estamos demostrando por encima de todo nuestra responsabilidad. Y yo creo que por eso hoy, además, la apuesta de largo, ¿no?, de este acuerdo es especialmente para poner en valor ese diálogo social bipartito. Ese diálogo social donde yo quiero agradecer muy especialmente, en este caso, a los sindicatos, a Pepe, a UNAI, a todos los equipos que han trabajado intensamente durante mucho tiempo, y lo digo con toda claridad, y donde hemos sabido trabajar, insisto, desde esa responsabilidad, siempre lo digo yo, con sentido de Estado, porque pensamos que esto que hemos firmado hoy es bueno para nuestro país. Desde el plano de la COE, y aquí están representados vicepresidentes, presidentes sectoriales, territoriales, me acompaña, como no, el presidente de CEPIME, donde también le agradezco su trabajo en la gestión de este acuerdo. Realmente hemos aprobado, y por unanimidad, por responsabilidad, lo que hemos y en lo que hemos trabajado. Y creo que es muy importante, y ahí lo dejo porque creo que las intervenciones, luego intervendrán los sindicatos o Gerardo también, y creo que el acuerdo tiene dos planteamientos muy importantes. Uno, efectivamente, cuando se habla de los salarios, el de los salarios, que es en muchos casos lo que la gente se suele quedar o lo que en comunicación es lo primero que la gente se ha fijado. Pero yo creo y quiero dar importancia al contenido del acuerdo. Y creo que el contenido del acuerdo básicamente lo que está diciendo es que se cuente con los sindicatos, que se cuenten con los empresarios, que se cuente con ese diálogo social. Ayer en una entrevista de radio Pepe lo decía, que durante 45 años llevamos haciendo. Esto no acabamos de inventarnos este modelo. Llevamos 45 años trabajando en este modelo con muchísimos acuerdos, y lo que se está diciendo es que tantos temas en los que hay que trabajar, que están en el documento, realmente se traigan a la mesa de diálogo, se trabaje en la mesa de diálogo, porque se demuestra que con voluntad y con responsabilidad como la que es y tenemos tanto los sindicatos como los patronales, hemos sido capaces de sacar adelante, insisto, esta norma. Esto da estabilidad. Esto, cuando hablamos también de ese planteamiento de segunda ronda, también da la tranquilidad, da estabilidad a las empresas para saber en qué línea tienen que trabajar, y da también estabilidad a los trabajadores, precisamente para saber cuáles son los espacios de crecimiento también de sus ingresos que van a tener. Gracias. Le voy a dar la palabra a Gerardo, y creo que había alguna pregunta y luego son los sindicatos los que hablarán. Pero insisto, en este caso a mí me gustaría agradecer muy especialmente
a Pepe, a Unai y a todos los equipos, tanto de comisiones obreras como de UGT, de comisiones obreras, realmente el esfuerzo que se ha hecho. Y esto, también lo digo, no va en contra de nadie, esto va a favor de todos, esto va a favor de España, que es por lo cual nosotros trabajamos. Gerardo. Pues muchísimas gracias. Gracias por vuestra asistencia. Permitidme que de forma breve arranque con, lo decía el presidente de la COE y el presidente de la empresa española, el agradecimiento. El agradecimiento, por supuesto, a nuestros compañeros de los sindicatos, Pepe, Unai. Muchísimas gracias por esa capacidad de diálogo que demostráis día a día. Y gracias, y de corazón, a todos y cada uno de los profesionales que habéis participado durante mucho tiempo. Como decía Antonio, durante mucho tiempo, no ha sido un solo fin de semana, sino han sido muchos meses de trabajo de los profesionales. Gracias por el trabajo que habéis hecho. Sin duda, sois el alma mater de este acuerdo. Tenemos conocimiento que algunas cicatrices habrá dejado, pero realmente cerradas. Yo creo que desde las posturas, en muchos momentos incluso antagonistas, hemos conseguido, entre todos, realmente llegar a este acuerdo. Respecto a la PYME, por supuesto que es un acuerdo que realmente beneficia a la pequeña y mediana empresa española. La pequeña y mediana empresa española, a nivel general, carece de ese convenio de empresa y se ampara, y es una herramienta básica para su gestión, la multitud de convenios en los que la pequeña y mediana empresa se ampara. Por tanto, creo que es una herramienta muy buena este acuerdo de negociación colectiva, este acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para esa pequeña y mediana empresa española. Permitidme que destaque dos aspectos fundamentales, en este caso, del acuerdo. Uno lo citaba el presidente de la COE, en un marcado momento de incertidumbre interna y externa, con crisis energética, invasiones de países, disparados las materias primas. Esa incertidumbre, un acuerdo de este tipo, genera certidumbre. La certidumbre es el primer paso para lo que buscamos, estabilidad. Yo creo que los sistemas económicos, las sociedades que progresan son aquellas que son ciertas, que son estables, y realmente este acuerdo viene a dar esa luz de esperanza de estabilidad. Ojalá esa estabilidad que este acuerdo da en la relación entre los trabajadores y las empresas también se haga en la sociedad española, también en la política. Yo creo que esa estabilidad, como decía, es sinónimo, es el marco de juego para el progreso de la sociedad y, por tanto, ojalá se haga. Y me gustaría destacar otra cuestión en este acuerdo, que es esa apuesta por la flexibilidad. En un momento en el que la empresa, principalmente la pequeña y mediana empresa, está en una situación delicada, con ese incremento de costes, con esa congelación, esa afectación que le está haciendo la inflación, que por supuesto al trabajador también castiga y a la empresa también. Realmente ese incremento de costes de más del 33% en los últimos años, una congelación de las ventas, si quitamos el efecto inflacionista de las mismas, hace que haya un estrechamiento muy claro de los márgenes. Un difícil acceso al crédito, unos tipos que han subido en los últimos meses de forma como no lo habían hecho en los últimos tiempos, realmente ponen en jaque a la actividad empresarial. Yo creo que esa flexibilidad de la que dota este acuerdo es una herramienta necesaria para momentos complicados, gracias a esa capacidad, en este caso de los sindicatos, por llegar al acuerdo. Y yo creo que lo más importante, y también lo decía Antonio, yo creo que es reivindicar el diálogo social bipartito. Creo que estos últimos 45 años de diálogo social han sido muy productivos para nuestro país. Yo quiero poner de manifiesto, en este caso, cómo hemos intentado en este acuerdo del empleo y la negociación colectiva traer a la mesa del diálogo social bipartito, a ese entendimiento sincero, a ese diálogo sincero y real de empresarios y sindicatos, cualquier cuestión que afecte a las relaciones laborales. Realmente, hoy día hay mucha norma que, desgraciadamente, no tiene el cauce que creemos que es mejor, más beneficioso para la empresa y para el trabajador, que es el cauce, que es el sentarse, cualquier norma que afecte o que pueda incidir en las relaciones laborales, se siente en la mesa del diálogo social bipartito. Creo que así se construirá una mejor relación laboral, que eso implicará un mejor tejido productivo, unos mejores salarios, en definitiva, una mejor sociedad.
Así que, de verdad, acabo como empezaba, agradeciendo a todos y cada uno de los que habéis formado parte de este acuerdo, habéis trabajado, porque yo creo que es la base y el fundamento del progreso que es la estabilidad. Creo que había alguna pregunta. Hola, buenos días. Gracias. Laura Olías, del diario.es. Le quería hacer una pregunta sobre la cláusula de revisión salarial. Se abrió el debate por parte de comisiones obreras y los sindicatos de incluir en esa cláusula la situación económica de cada empresa. Al principio lo vieron como algo interesante y finalmente se ha caído del acuerdo y se ha ido una cláusula a precios que durante mucho tiempo ustedes se negaban a vincular salarios y precios. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué al final ha resultado esta cláusula? Gracias. Pues yo yo vengo a afirmar, y hemos venido a afirmar lo que hemos acordado. Por tanto, lo que hemos podido opinar, desde luego, no vamos a entrar, porque esto consiste en sumar y consiste en ganar el futuro, no en ver qué pasaba en el pasado. Es decir, yo creo ha habido como en todo acuerdo, hay cesiones de uno y otro tipo razonables y las puede haber algunas por parte nuestra, como no podía ser de otra manera, de la misma manera que también, como no podía ser de otra manera, la parte de los trabajadores, la parte de los sindicatos, en su responsabilidad también, pues han ido cediendo cosas, porque un acuerdo, decía Gerardo, desde muchas posiciones que pueden ser antagónicas, realmente lo que significa es el esfuerzo, y eso demuestra el trabajo que se ha hecho en la mesa, y de ahí el agradecimiento a los negociadores en este sentido. Por tanto, yo, de verdad, yo me quedo con lo que está acordado. Y en lo que está acordado sí se dice, porque se está hablando efectivamente de un punto más en caso de lo que pudiera ser el efecto de la inflación, pero sí se dice que por los sectores o por las empresas también se valorará dentro de las mesas esas situaciones. Por tanto, yo creo que queda abierto, pero el espacio realmente en este caso es... Nosotros nunca hemos dicho que no subieran los salarios, nosotros siempre hemos estado en ello. Lo que tenemos que ver, y es lo que hemos opinado, es que se puede hacer de una forma equilibrada. Pero yo lo que me quedo de verdad es con lo que hemos acordado, que es lo que llega, y llega, como siempre digo, mucho más lejos. Y ahí me quedo. Enfatizo las palabras del presidente de la COE. Y creo que por encima está el acuerdo, y dentro de una negociación cuántos pelos se dejan en la gatera. No es cuestión de contar cuántos de cada parte se quedaron. Yo creo que hay que estar orgullosos de ese acuerdo, pero sí también enfatizo en esa flexibilidad que intentaba yo trasladaros en la intervención anterior. Creo que al final son las más de 4.500 mesas que hay en España las que tienen el pulso de la negociación colectiva. Son aquellas que son capaces de discernir ese tamaño de la empresa como está, ese sector o ese territorio, y realmente coger la sensibilidad. Por eso yo creo que como pieza fundamental es la reivindicación de que cualquier norma realmente se tenga en cuenta ante su promulgación, realmente la opinión de ese diálogo social, de esas mesas de negociación colectiva, que realmente son las que tienen el pulso cogido de la actividad, ya sea por tamaño de la empresa, insisto, ya sea por el sector o el territorio en el que está. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Eduardo Ortega del Español Invertia. Quería consultarles respecto a si en caso de que haya empresas que decidan, como el acuerdo es orientativo, empresas que decidan no aplicar las subidas salariales, ¿qué mensaje les envían desde aquí a ambas patronales? Y tan solo por aclarar un detalle de sus palabras, señor Garamendi, acaba de comentar que un planteamiento que hacen en el ANC es que puede haber subidas según márgenes dependiendo del sector. No sé si estoy equivocado o no. Muchísimas gracias. Yo no sé, pasarme un vídeo, porque no me he oído eso, pero bueno. Me quedo, insisto, con el acuerdo. El acuerdo habla de 4, 3, 3, eso es lo que habla del año 93, del año 24 y el año 25, más un punto que irá en función de que la inflación supere este margen. Y yo creo que también hemos trabajado conjuntamente
cuáles son, o se puede presuponer las previsiones que pueda haber de crecimiento. Y yo creo que ahí hay una parte de responsabilidad también muy importante, porque estamos también posiblemente conteniendo la famosa inflación de segunda ronda, que eso también es un desequilibrio enorme para, por decirlo de una forma, lo que es la recepción de los salarios por parte de los trabajadores, que es una parte también importante dentro de ese marco en el que hemos gestionado. Y lo que hay es yo os invito a que lo leáis, y lo que dice es que dentro de los sectores, pues en función de sus perspectivas, pues se hablará, pero yo creo que para eso están las mesas, yo creo que eso es así. Y desde luego nosotros estamos viendo cuáles son las directrices que creemos que son buenas, y lo decía el presidente de CEPIME, y además especialmente en la negociación de empresas que no tienen la capacidad de esa negociación directa en las mesas como empresas, sino en los propios sectores. Yo creo que el acuerdo es un acuerdo, una recomendación clara, y desgraciadamente la recuperación de los sectores, los territorios, las empresas no está siendo homogénea, es heterogénea, y yo creo que este acuerdo habilita a que desgraciadamente aquellas empresas, ya sea por su tamaño, insisto, su territorio, su sector, no puedan acompasar los crecimientos salariales, puedan tener también su opción y su camino. Yo creo que es un gran valor que le doy en este caso a la parte sindical, esa sensibilidad de realmente de la realidad que existe, esa heterogeneidad que existe desgraciadamente en la recuperación de la empresa española. Sí, muchas gracias. Mercedes Herrayer, de Voz Populi. Yo le quería preguntar por el observatorio de los beneficios de las empresas que propuso Comisiones, que luego se sumó UGT, y que también el Gobierno ha dado la bienvenida, en concreto la vicepresidenta Calviño. Con este acuerdo piensa que se ha quedado fuera, en periodo electoral prevé que haya nuevos avances en este sentido. Usted le pareció muy positivo en un primer momento, pero luego lo ha criticado. Gracias. Bueno, evidentemente de este tema no es nuestro negociado, por tanto no está, lo veréis en el documento, es que ni se refleja. Respetando las opiniones del que las tenga, nosotros opinamos que no lo compartimos, es decir, que todo lo que sea intervención en estos asuntos no es bueno, que ese observatorio habría que ver cuando se habla también de expertos, siempre se colocan a los expertos que interesan a cada parte para que expliquen lo que se quiere, y nosotros pensamos que para eso está la negociación colectiva y para eso está precisamente lo que acabamos de negociar ahora. Es decir, respetando, insisto, la opinión del que tenga la opinión contraria, nosotros, lo digo de antemano, no compartimos ese observatorio si lo que está es para que el Gobierno nos dicte qué es lo que hay que hacer. Nada que añadir. Totalmente de acuerdo. Muy buenas, Emilio Sánchez del País. Me gustaría insistir en la pregunta del compañero, que creo que no la han contestado. ¿Qué llamamiento hacen a las empresas que no vayan a subir los salarios como han acordado este año, al menos un 4%? Y otra cosa que me gustaría destacar, una de las partes creo más destacables del acuerdo, es esa flexibilidad de cara al trabajador que introduce cuando se habla de fórmulas flexibles de ordenación del tiempo de trabajo, la racionalización del horario, que se identifiquen los puestos para el teletrabajo, se fomenta la desconexión digital. Parece que están cada vez más abiertos a estas fórmulas flexibles y beneficiosas para el trabajador. Pues me gustaría también saber un comentario por vuestra parte. Pues yo creo que la palabra flexibilidad nosotros la tenemos en el frontispicio de nuestra sede. O sea, justamente la palabra flexibilidad yo creo que es algo interesante para trabajar. Cuando yo he dicho que hay en el documento temas muy importantes, son temas muy importantes precisamente abiertos para que se trabajen. Y para que se trabajen en los convenios, para que se trabajen en las mesas de negociación. Por tanto, y además en mi caso, siendo presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, es una organización que va de abajo arriba, que no va de arriba abajo. Por tanto, es muy importante lo que desde abajo fluye, en este caso, hacia mi responsabilidad. Yo no me gustaría contestar la pregunta al revés. Lo digo porque la pregunta iba en el sentido de decir,
¿Qué dice usted al que no? No, yo lo que digo es, señores, esta es la senda, señores, este es el camino, señores, esta es la recomendación, el acuerdo que hemos hecho, trabajado, orientado con muchísimos sectores también, consultado, etcétera, y que pensamos que es la línea en la que tenemos que ir. Está el artículo que marca el tema, pero evidentemente son las mesas de negociación las que van a tener que trabajar en esa línea. Pero yo lo que tengo que decir, y decimos siempre, es lo que nosotros firmamos en la mesa es lo que vamos a defender y yo voy a defender sí o sí. Esa es mi opinión y lo que yo tengo que decir. Permíteme, yo creo que insisto en el planteamiento de que creo que es muy amplio y creo que es muy ambicioso este acuerdo de negociación colectiva y para el empleo. Creemos que es mejor para una relación estable entre empresa y trabajadores, que cualquier cuestión que afecte a la relación laboral sea previamente tratada en el diálogo social bipartito. Esa es la esencia de este acuerdo, por eso hay muchas de las medidas que menciona no pueden hacerse de forma unilateral por los gobiernos. Creemos que para que sean estables, para que sean duraderas, para que sean mejores, ha de pasar previamente por esas más de 4.500 mesas de negociación colectiva para darle el tinte, para darle la especificidad por tamaño de empresa, insisto, territorio o sector. Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Llorente de la cadena SER. Esta mañana el presidente del Gobierno, en la sesión de control, ha dicho que gracias a este Gobierno es que se propicia el diálogo social y se ha podido firmar este acuerdo. Quería saber qué opinan ustedes de este comentario y por qué no se ha invitado a nadie del Gobierno a estar aquí como sí se hizo en el anterior ANC. Gracias. Bueno, yo creo que en la primera explicación lo he comentado claramente. Aquí no hay un veto de nadie ni contra nadie. Lo digo para que quede claro, pero también es cierto que aquí lo queremos y queremos poner en valor es el diálogo social bipartito. Y no seamos adanistas, llevamos 45 años haciendo pactos. Lo digo con toda claridad, es decir, yo reivindico a la COE desde el año 1977 y la reivindico y hemos cumplido ya más de 45 años. Y hemos firmado muchos acuerdos. Entonces resulta que cuando llegamos a acuerdos más de 17, se dice a alguna parte que estamos a favor de no sé cuánto, estamos en contra de tal. Resulta que cuando decimos que igual no estamos de acuerdo, porque podemos no estar de acuerdo algo, se nos dice que ya estamos en la otra parte de la política, tal. Nosotros se nos va a encontrar siempre en el mismo sitio. Y le digo con claridad, siempre lo digo, nosotros vamos a trabajar y trabajamos con independencia, la tenemos, con sentido de Estado, y yo siempre le digo que es querer a tu país. Y eso significa que la gente puede estar de acuerdo o no, pero que sepan que lo hacemos de buena fe, hoy se demuestra, y algo que es importante, con lealtad institucional, que a veces falta. Y lealtad institucional significa a todo el entramado institucional. Yo creo que es muy importante y creo que esto también es parte de ese trabajo, artículo 7 de la Constitución, donde estamos los agentes sociales para realizar esta labor. Entonces, yo pediría esto de verdad, si nosotros no queremos monopolizar nada, pero que no monopolice nadie nada. Es decir, este es el éxito de todos y esta es una oferta a la sociedad. Y, por tanto, esto es bueno para el Gobierno, para la oposición, para los que piensen como nosotros, para los que no piensen como nosotros, y esa es la oferta y el planteamiento que hacemos. Lo digo porque, y te agradezco la pregunta, porque si algo es importante también en estos momentos es que nosotros queremos salir de ese debate político, que es legítimo, pero que realmente nosotros estamos en nuestro trabajo, que es el que es. Yo lo que pido en nuestro caso es que se entienda esto como un trabajo a nuestro país y como una responsabilidad que ponemos encima de la mesa que pensamos que es buena para el país, como es del grupo que se llama España, por cierto. Pero es así. Yo creo que un acto como el de hoy reivindica, enfatiza la importancia del diálogo social sincero entre empresarios y sindicatos. Enfatiza, reivindica el diálogo social bipartito. Bueno, gracias.
Buenos días. Gracias por acompañarnos. Quiero, en primer lugar, agradecer a las personas que realmente son las que han hecho posible que hoy tengamos este acuerdo aquí, el trabajo que han realizado. Me estoy refiriendo a los negociadores de las 4 organizaciones. Han sido muchos días, efectivamente, pero también estos últimos días en un sprint que los ha dejado incluso sin fines de semana. De verdad, muchísimas gracias. Creo que valía la pena. En este país todo lo dejamos para última hora y eso nos ha llevado a tener que correr para poder hacer hoy este acto de firma del acuerdo. Estamos en un momento económico, social, de crecimiento de la economía, que desde la perspectiva de las organizaciones sindicales, desde la perspectiva de la UGT, requería un acuerdo de estas características, paraguas, marco, que nos permita resolver los convenios colectivos que quedan pendientes. Estamos hablando de cerca de 1.400 convenios colectivos, de diferentes momentos de caducidad, algunos de ellos con 5 o 10 años de caducidad, y que los sectores a los que afecta cuesta mucho el poder situar medidas que nos permitan que se acelere el proceso de negociación, y que yo creo que este acuerdo que firmamos hoy pone esperanza de que eso lo vamos a poder solventar en poco tiempo. La negociación colectiva es un instrumento fundamental de reparto de la riqueza en nuestro país. Y para nosotros, por tanto, que funcione la negociación colectiva es una de las cuestiones fundamentales. En ese sentido, este acuerdo va en una buena dirección. Recuperamos la cláusula de revisión salarial, limitada al 1%, pero en todo caso recuperamos la cláusula de revisión salarial, cuestión para nosotros muy importante, y conseguimos situar los salarios para los años 23, 24 y 25 con un aumento que creo que va a permitir no solo mantener el poder adquisitivo de los salarios, sino mejorarlo. Y efectivamente, este es un acuerdo marco en el seno de los sectores, en el seno de las empresas. Con toda seguridad tiene que haber margen para que se pueda hablar de otras cuestiones importantes, como son la productividad y algunas otras medidas que siempre son características de los convenios colectivos. Este es un acuerdo que creo que viene a poner a nuestro país en una situación inmejorable para poder continuar la senda de crecimiento económico que, a pesar de todo, de la guerra, de la pandemia, todavía se mantiene en nuestro país. En ese sentido, creo que va a permitir, con la firma de los convenios, que más personas tengan más recursos para poder continuar tirando del consumo. El consumo es uno de los instrumentos fundamentales para mantener el empleo, para mantener la economía. Es un acuerdo que genera confianza interna y genera confianza externa, y por tanto creo que nos sitúa en unas condiciones inmejorables como país para poder atraer inversiones, para que las empresas tomen la decisión de invertir en nuestro país en los próximos años. Por tanto, creo que desde el punto de vista económico es un acuerdo muy importante. Y es un acuerdo efectivamente muy amplio. Y yo creo que vamos a poder continuar hablando de las cuestiones que están en el acuerdo durante los próximos días, seguramente durante los próximos
meses. Hemos querido hacer un repaso a cuestiones muy importantes que preocupan a la sociedad y que nos preocupan especialmente a los representantes de las organizaciones empresariales, de las organizaciones sindicales o de las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales. Por tanto, a nadie le puede extrañar que hablemos de la inteligencia artificial. Claro, ¿cómo no vamos a hablar? ¿Y eso en qué se va a trasladar? Pues vamos a continuar hablándolo desde las propias organizaciones, pero seguramente buscando instrumentos que nos permitan situar nuestras preocupaciones, no solo desde la perspectiva general, como se está planteando en estos momentos, de hacia dónde va, desde el punto de vista de las libertades, desde el punto de vista de la vida diaria ciudadana, sino de una manera muy especial desde el punto de vista del empleo. Hablamos de cambio climático, por supuesto. Hoy es una de las cuestiones fundamentales y afecta a la vida de los ciudadanos, pero también afecta de una manera muy especial en algunos sectores productivos de nuestro país. La igualdad es otra de las cuestiones que está pendiente del acuerdo. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las políticas de no discriminación para el colectivo de personas LGTBI. Hablamos de asentismo y, efectivamente, creo que hablar de asentismo, sobre todo desde la perspectiva que lo hacemos, que no es otra que el colapso que hay en los servicios de salud de nuestro país, es una cuestión que tenemos que situar de manera clara. Y el acuerdo, como no podía ser de otra manera, incorpora todas las cuestiones que estaban pendientes de trasladar a los convenios colectivos que tienen que ver con la negociación colectiva. Por tanto, esta es una gran oportunidad que tenemos en los convenios para ver cómo llevamos a los convenios colectivos que tienen más personas afectadas en determinadas cuestiones relacionadas con la contratación, específicamente ver cómo se puede hacer, qué pasa con la ampliación de 6 a 12 meses del contrato temporal, por poner solo dos ejemplos. Hay otras cuestiones también fundamentales, antes se ha hecho referencia, como el teletrabajo, que también se ha de llevar explícitamente al seno de las empresas, y es evidente que para nosotros flexibilidad representa sobre todo garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en unos momentos en el que efectivamente las nuevas tecnologías cuestionan muchos de esos derechos. Por tanto, el tema de la desconexión tiene que ser una de las cuestiones que tiene que aparecer en los convenios colectivos. Creo, sinceramente, que estamos ante un buen acuerdo, y lo que sí que en todo caso conviene es que tengamos claro que el hecho de que sea un acuerdo obligacional no quiere decir que no se tenga que aplicar. Quiere decir que nos obliga a las organizaciones firmantes del acuerdo, y en ese sentido sería bueno que en un plazo breve de tiempo, porque los convenios ya están más que discutidos y más que hablados, podamos dar salida a esos casi 1.400 convenios colectivos que quedan pendientes de la firma. Gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, y aunque lo han hecho ya todas las personas intervinientes, yo quiero empezar por poner en valor y por reconocer el trabajo de los equipos negociadores, de esas salas de máquinas que funcionan a veces de forma terriblemente discreta, y normalmente cuando funcionan de forma discreta lo hacen también de manera más efectiva, pero que funcionan, aunque a veces sin ruido, pero con nueces. Y creo que es importante poner en valor el trabajo que se ha realizado y que ha concluido en un compromiso, en un acuerdo, en este quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que en nuestra opinión, en opinión de Comisiones Obreras, tiene una importancia capital por su contenido y tiene una importancia capital por el momento en el que se suscribe y por las potencialidades que este acuerdo tiene para reforzar algo tan importante como es la negociación colectiva. Yo quiero empezar
por poner en valor de este acuerdo el hecho de que refuerza algo que forma parte del ordenamiento constitucional de nuestro país, que son las funciones que organizaciones representativas de trabajadores, trabajadoras y empresas hacemos desde la autonomía colectiva. Nosotros no hacemos esto porque sí, lo hacemos porque tenemos un mandato constitucional, un mandato legal, un mandato de nuestro ordenamiento jurídico para representar los intereses que son propios de empresas y de trabajadores y trabajadoras. Y tenemos distintos espacios de actuación, unos los que tienen que ver con la relación tripartita, no con el Gobierno, sino con las administraciones públicas, y otro, el ámbito bipartito, que tiene muchos aspectos, pero que uno fundamental es el de la propia negociación colectiva y el de los convenios colectivos, ¿no? Y en segundo lugar, yo quiero poner eso en valor, el hecho de que exista un sistema de negociación colectiva y de convenios colectivos en nuestro país que es determinante en la fijación de condiciones de trabajo, de organización del trabajo, y que es, creo que yo diría que la gran institución que existe en España para tratar de superar el gap que a veces existe entre lo que se legisla y lo que ocurre en la vida, sobre todo cuando nos referimos a la variedad de situaciones que existen en el tejido productivo, en la amplísima gama de empresas y de centros de trabajo que existe en nuestro país. Por tanto, la negociación colectiva tiene una tarea, entre otras muchas, fundamental, que es la adaptación de todas las normas que se regulan a la realidad compleja y múltiple de la empresa y del centro de trabajo. Pero además de esto, la negociación y el convenio colectivo es un espacio determinante en la primera distribución de la renta que existe en un país. En la negociación colectiva se sustancian la distribución entre los excedentes empresariales, los salarios y puede ser también que la inversión productiva. Y por tanto tiene una importancia capital y creo, esta es una opinión hasta personal, que a veces no suficientemente valorada en nuestro país. Y creo sinceramente que este acuerdo pone en valor el papel que potencialmente puede jugar la negociación de los convenios colectivos y que, como trataré de explicar, creo que es muy funcional no ya a los intereses de parte que legítimamente representan las organizaciones empresariales o las organizaciones sindicales, sino a los intereses generales de país que en este momento, en nuestra opinión, pasan por una recuperación intensa de los salarios en España, ¿no? Decir que el contexto en el que hemos conseguido este acuerdo es sumamente complicado, no se le escapa a nadie, que tampoco sé si se ha reparado lo suficiente. Nunca se había firmado un acuerdo de negociación colectiva, una ANC, en un contexto de inflación como el que estamos viviendo desde el último trimestre del año 2021. Es muy difícil gobernar un acuerdo que, por definición, es general, es un acuerdo para toda la negociación colectiva del país, en un escenario de picos de inflación tan importantes como los que hemos conocido en los últimos 18 meses. Y creo que haber podido llegar a un consenso de estas características demuestra que a veces los acuerdos se gestan y se generan si hay verdadera voluntad de fondo de llegar a ellos. Yo creo que esto es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Para Comisiones Obreras el acuerdo tiene 4 valores claves. Uno tiene que ver con los salarios. Lo decía antes, lo han dicho todos los intervinientes, en este momento intentar llegar a un compromiso para trasladar a más de 1.300 convenios colectivos fórmulas de subida salarial que permitan desatascar esos convenios colectivos es de una importancia capital. Y creo que hemos hecho, si se me apura, la cuadratura del círculo con una inteligencia negociadora que creo que es digna de valorar. Porque, por un lado, hemos suscrito un compromiso, un acuerdo para 3 años de orientación de la negociación colectiva, el 23, el 24 y el 25, y evidentemente no hemos sido capaces de llegar a un compromiso ni respecto al año 2021 ni respecto al año 2022 y, por tanto, serán la negociación de los convenios colectivos las que tengan que resolver esos años donde no hay una recomendación salarial. En todo caso, los sindicatos, lógicamente, no renunciamos a subidas salariales en ese año. Y creo que hemos combinado algo que parecía un espacio de difícil resolución, que son incrementos de subida salarial, creo que compartidos y
que se podían asumir por todas las partes con la recuperación de las llamadas cláusulas de revisión salarial, que es verdad que están ligadas a la inflación, también es verdad que están topadas como mucho en un punto en cada uno de los años. Pero en nuestra opinión, si estos compromisos salariales se trasladaran a esos 1.000 convenios, 1.300 y pico convenios colectivos, estaríamos hablando que en un plazo que va de ahora al año 2025 de subidas salariales que irían entre el 10,33% y el 13,56% en función de la evolución de la inflación, que esperemos que no supere esos topes del 4,33 que hemos pactado. Pero si lo superase, este ANC podría llegar a recomendar subidas del 13,56% hasta finales del año 2025, ¿no? Y un apunte nada más. Una cosa es que el acuerdo sea obligacional y no sea normativo, y otra cosa que el acuerdo se limite a dar recomendaciones o a dar consejos a los negociadores. Esto no es exactamente así. Un acuerdo normativo querría decir que lo que hubiéramos firmado se trasladaría automáticamente a los convenios y sería exigible jurídicamente. No es eso lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es un acuerdo obligacional donde las partes nos comprometemos a llevar los contenidos de este acuerdo a la negociación de las mesas. Y no es poco. Y no es poco. Y creo que este es el concepto que conviene dejar claro. El segundo aspecto que queríamos destacar es que supone un impulso a la legislación concertada que sindicatos y organizaciones empresariales hemos pactado en estos últimos años. Y esto es también de mucha trascendencia, ¿no? Hablamos de modalidades de contratación, hablamos de concretar en el marco de los sectores, en el marco de la negociación colectiva, cómo bajar al terreno todo lo que hemos hecho en materia de contratación de fijos discontinuos, en materia de estabilización del empleo. Hablamos de algo muy importante, es seguir profundizando en la sustitución de los viejos mecanismos de ajuste a través de los despidos, de flexibilidad externa, por los mecanismos de flexibilidad interna a través de los ERTEs y de los mecanismos REF, que han demostrado en la pandemia su utilidad. Hablamos, en efecto, de flexibilidad interna. No cabe otra manera de afrontar los vaivenes de la economía, si no es también desde esos espacios de flexibilidad interna pactada. Esto es muy relevante y creo que hay datos ya que pueden dar idea de la importancia de las cosas que hemos pactado, algunas bilateralmente y otras a tres bandas también con el Gobierno, ¿no? La reducción de la temporalidad que se ha dado en este país. Y dejo un dato que el otro día daba el Banco de España, no lo da Comisiones Obreras. La antigüedad media de las personas que tienen un contrato fijo discontinuo en España es de 60 meses en la empresa. La antigüedad media de los trabajadores con contratos temporales es de 22 meses en la empresa. Si alguien no entiende la importancia de que la contratación vinculada a actividades estacionales, en vez de canalizarse a través de temporales, se canalice a través del fijo discontinuo, en mi opinión, no entiende nada, ni del modelo económico español, ni del modelo laboral español. Por tanto, se trata de trasladar esto, de profundizar en medidas que se vienen tomando y que vienen dando buenos resultados, ¿no? El tercer aspecto que quisiéramos destacar son los elementos de modernización de los convenios colectivos que hemos pactado en este acuerdo. Lo apuntaban los que me han precedido en la palabra. Un convenio colectivo en el siglo XXI no puede limitarse a negociar salarios, jornada, permisos y tres cosas más vinculadas a otro tipo de empresa y otro tipo de economía. Hay que hablar en los convenios colectivos de desconexión digital, de teletrabajo, de cómo afrontar los procesos de digitalización, de cómo afrontar las transiciones digitales y energéticas. Este es un acuerdo, creo que muy funcional a desplegar medidas para afrontar transiciones justas en un momento en el que el país se la juega. Si este país, si España es capaz de desplegar los fondos europeos, la inversión pública y la inversión privada con transiciones justas, este país tiene una magnífica oportunidad de generar empleo y empleo de calidad, y esto lo tenemos que gobernar también desde la negociación colectiva. Todo lo que tiene que ver con la cualificación requerida a todos los cambios y todo lo que tiene que ver con el gobierno de los tiempos de trabajo, de la desconexión digital, como decía, y de la ordenación del tiempo de trabajo. En nuestra opinión, trasladar esto a la negociación colectiva es algo fundamental. Se está haciendo ya. Se hacen los convenios que tienen más, como diría yo, más cultura negociadora de estas cuestiones. Con este acuerdo se pretende dar una guía para que se traslade a los miles de convenios colectivos de todo tipo sectoriales que existen en nuestro país. Y por último, también recoge
este acuerdo, creo que importantes aportaciones y criterios en materia de políticas de igualdad. Es transversal desde la perspectiva de género. La perspectiva de género atraviesa muchas de las materias, incluida el acceso a la formación permanente. No hay nada más igualitario que garantizar el acceso del conjunto de trabajadoras y trabajadores a la formación permanente, y también elementos novedosos, potentes, sobre criterios para abordar patologías sociales que existen y que históricamente pues, no se han considerado regulables o trasladables al ámbito laboral, todo lo que tiene que ver con la violencia sexual, con la violencia de género o con discriminaciones o desigualdades por otras cuestiones, ¿no? En definitiva, creo que es una gran aportación a la negociación colectiva. El gran reto, como aquí se ha señalado, es que este acuerdo marque un punto de inflexión y podamos desbloquear esos 1.300 y pico convenios colectivos que quedan bajo los parámetros de lo que hemos negociado, porque, en opinión de Comisiones Obreras, si esto provoca una recuperación de los salarios en España, creemos que es el mejor antídoto ante los riesgos de ralentización económica que amenazan a las economías todavía en este contexto de dificultades ante la inflación y ante la guerra. Por tanto, sería un gran servicio de país. Termino con un último dato, que también lo daba el Banco de España el otro día. La propensión a consumir de la renta de las personas que trabajan con contratos temporales o que están en el desempleo es del 72% de los ingresos que perciben. La propensión a consumir de las personas que tienen un contrato indefinido es del 81%. Cuando se estabiliza la contratación, cuando se dan perspectivas y cuando se dan certezas, y creo que este acuerdo lo da, se activa la demanda interna, se activa la actividad, valga la redundancia, se activa, por tanto, la generación de empleo y se incide en un círculo virtuoso en lugar de en círculos viciosos como hubieran sido políticas de devaluación interna. Creo que es una gran noticia la que aquí hoy traemos, la que aquí hoy sellamos, porque la noticia ya estaba rodando desde hace días, pero en todo caso ahora toca desplegarla en los convenios colectivos y quiero felicitar a todas las organizaciones, a las organizaciones empresariales, a COE, a CEPIME, a la Unión General de Trabajadores y, por supuesto, a Comisiones Obreras por lo que considero un éxito colectivo de los agentes sociales y de la autonomía colectiva que nos otorga y nos mandata la Constitución española. Lo oímos, ¿eh? Gracias. Buenos días, Caridad de Onda Cero. Tengo dos preguntas. Sobre esta última parte de dinamizar la economía y del círculo virtuoso, el año 2022 se ha quedado fuera, entiendo porque si no, no habría sido posible el acuerdo. Decís que no renunciáis a conseguir recuperar el poder adquisitivo de ese año. Quería preguntar qué garantía pueden tener los trabajadores que no tuvieron una actualización de sus convenios el año pasado, de que ese año no acabe en blanco y de que pierdan ese 5 y pico % de poder de compra que perdieron los salarios en el ejercicio pasado. Y luego quería saber también qué pasa con la pretensión de indexar las cláusulas a precios y también a beneficios. No sé si al no figurar en este acuerdo es una renuncia expresa a que eso pueda ser así. Y no sé si sabéis algo de lo que pretendería hacer el Gobierno con ese supuesto observatorio anunciado por la vicepresidenta Calviño. Muchas gracias. En relación con la primera cuestión, el año 22, el año 21, en algunos casos el año 20, incluso el año 19, porque hay convenios colectivos que tienen un retraso que va más allá del año 22, hay un proceso de negociación colectiva que lo tendrá que solventar. Yo creo que este acuerdo, en todo caso, lo que viene es a apoyar, a facilitar que se pueda llegar a acuerdos
en esos años pendientes en la negociación de algunos convenios colectivos. Pero bueno, tenemos un primer convenio que se ha acordado, hay un primer preacuerdo de la industria de fabricación vegetal, de conservas vegetales, para ser más exactos, que han firmado el acuerdo y el año 22 lo han firmado con un 4,75%. Por tanto, yo creo que este acuerdo desde ese punto de vista viene a facilitar la negociación. En relación con la segunda pregunta, bueno, a mí me parece que en todo caso hemos llegado al acuerdo que es posible, no renunciamos a nada, pero lo que es cierto es que para nosotros incluir una cláusula de revisión salarial indexada a la inflación, aunque tenga un límite del 1%, representa un avance muy importante, no solo en el acuerdo, sino en el panorama de los convenios colectivos firmados hasta el día de hoy. Este es un acuerdo que tiene una vigencia de 3 años y, por tanto, en esta línea es en la línea que se van a negociar los convenios durante los próximos 3 años. De aquí a 3 años tendremos la oportunidad, seguro, de volver a negociar otro convenio y ya veremos, otro acuerdo, y ya veremos en ese contexto hasta dónde podemos llegar o no podemos llegar. El Gobierno decidió en su momento trabajar con la idea de la creación del observatorio. No tenemos más información. Creo que, en todo caso, y a mí me gustaría que después de la firma de este acuerdo ese elemento sea un elemento que ya no esté tan vinculado a la negociación colectiva, sino un proceso de transparencia desde el punto de vista de la economía de nuestro país. Y parece evidente que esa debería ser una cuestión que, en todo caso, se pudiera trasladar a la concertación social y que pudiéramos participar tanto organizaciones empresariales como organizaciones sindicales que no hemos participado en el proceso hasta el día de hoy. Sí, yo, por aclarar, en cualquier acuerdo se suscriben los compromisos que forman parte del perímetro de ese acuerdo y en el resto de las materias del mundo nadie renuncia a nada, ni las organizaciones sindicales ni las organizaciones empresariales. Nosotros no renunciamos ni a negociar los salarios del año 2022, ni a que se transparente mejor la información económica en las empresas y en el mundo económico español. No renunciamos a la paz mundial, no renunciamos a nada. Quiero decir, hemos acordado lo que hemos acordado y el resto de las cuestiones mantenemos las posiciones que, lógicamente, cada una de las organizaciones que aquí estamos venimos manteniendo, ¿no? Por tanto, lo que toca es negociar los convenios colectivos, donde se puede abordar perfectamente la negociación salarial del año 2022 y donde creo que este compromiso para el año 23, 24 y 25, sinceramente, oxigena de una forma notable esas negociaciones. Y ahora se trata de llegar a acuerdos asumibles por las partes en todos esos convenios colectivos. A partir de ahí, pues ya iremos haciendo el análisis de si hay un antes y un después en la evolución salarial también de ese año 2022. En todo caso, no hay una renuncia de nada porque el acuerdo se circunscribe a las 32 páginas, que no son pocas, que hemos firmado, ¿no? No voy a polemizar con el tema de la forma de indexar o de las cláusulas de revisión. Tiempo habrá, ya hemos dicho todo lo que hemos tenido que decir y lo seguiremos diciendo a partir de hoy. En todo caso, como bien se apuntaba, quizás suscribir el ANC, quizás recuperar cláusulas de garantía salarial vinculadas a la inflación pueda quitar presión a el proceso que el Gobierno ha anunciado sobre la puesta en marcha de un observatorio de márgenes empresariales. En todo caso, tiempo habrá a partir de hoy de retomar esa cuestión, donde, en efecto, realmente tampoco se nos ha convocado para hablar de esto, más allá un poco de la génesis pública, al menos de la idea que asumió
que dice que asumió el Gobierno. Simplemente eso queda fuera del perímetro de lo que hemos hablado. No hay preguntas. Hola, buenos días. Gracias por esta presentación. Quería preguntarles qué ha pasado para que se haya llegado a este acuerdo casi de forma tan inmediata después del 1 de mayo, ¿no? Porque el 1 de mayo teníamos una serie de consignas que nada parecía auspiciar que íbamos a tener este acuerdo a la vuelta de la esquina. Y también les quería preguntar por si tienen una estimación del número de convenios colectivos que pueden verse afectados de manera inmediata, de esos casi 1.400 convenios que están bloqueados, y en los próximos meses creen que tenemos un número más o menos estimativo de los que se puedan desbloquear. Gracias. En relación con la segunda pregunta, yo creo que estamos hablando de los casi 1.400. No tengo por qué pensar que hay alguno de ellos que no vaya a haber voluntad de desbloquear. Yo he anunciado uno que hemos acordado hace, creo que fue ayer o anteayer, pero en todo caso me parece que esa es la línea que se debería de poner en marcha, de facilitar de manera inmediata. Después del 1 de mayo viene el 2, y eso es lo que ha pasado el 1, ha llegado el 2, nos hemos continuado reuniendo, negociando y hemos llegado a un acuerdo. En realidad, este es un acuerdo que llega después de, creo que 1 año y medio de negociación. Por tanto, tengo la sensación de que todos sabíamos el 30 de diciembre por dónde teníamos que transitar, y yo creo sinceramente que cualquier momento es bueno para regalar un acuerdo de estas características a la sociedad española y para dotar a nuestros negociadores de un instrumento tan valioso como este para cerrar los convenios. Hombre, yo quisiera poner en valor algo que a veces no se pone en valor, incluso a veces yo creo que hasta se demoniza, ¿no?, en algunas instancias, y es el hecho de que incluso en los momentos de mayor confrontación dialéctica que podamos tener entre las organizaciones sindicales y patronales, nunca se pierde el contacto. Y cuando digo el contacto, no digo el contacto de qué tal te va la vida, sino dejar de hablar de las cosas, de dejar de tener en la cabeza por dónde tendría que ir un perímetro de acuerdo de estas características, de manera que, como sabemos cuáles son los puntos de desbloqueo que al final pueden posibilitar un acuerdo, si se produce ese desbloqueo, la secuencia de acontecimientos es lo suficientemente rápida como para llegar a un consenso en apenas 1 semana y pico. La cuestión no es que nos haya inspirado el Señor nuestro Dios a partir del 1 de mayo. La cuestión es que, por un lado, ya veníamos trabajando, ya hay una estrategia europea de digitalización, ya hay unos criterios en materia de negociación colectiva y contratación, ya sabemos lo que queremos hacer con una serie de contenidos, con lo cual, metiéndote un sprint de trabajo muy intenso en estos últimos días, en el momento que se desbloquea la posibilidad de un acuerdo salarial, las cosas fluyen con determinada agilidad. Y eso es lo que ha pasado. Nuestro mensaje el 1 de mayo fue sincero, no voy ahora a reiterarlo, pero fue sincero. Si no se desbloqueaban los convenios colectivos a través de un acuerdo general, íbamos a ir a un proceso intenso de movilización, porque no podíamos transitar por una nueva devaluación de los salarios en el año 2023. Era sincero, ¿no? Ahora, que sabíamos que si se movía la pieza de los salarios esto se podía desbloquear, también. Que no hemos dejado de trabajar nunca en estas materias, claro, también. Y eso es lo que posibilita estos aparentes cambios de guión que no son tales, ¿no? En todo caso, lo importante es haber llegado aquí. Yo creo que lo importante es la solución, y la solución es un punto de inflexión que ahora hay que trasladar a los convenios colectivos. Tampoco hemos resuelto aquí todo el problema, pero sí creo que nos hemos dotado de una palanca potente para orientar esos convenios colectivos con compromisos fuertes, ¿no?
Buenos días, Lucía Palacios, de la agencia Colpisa. Han accedido a una de las viejas reivindicaciones de la patronal, bueno, no completamente, pero sí que las mutuas van a adquirir un mayor protagonismo ahora. ¿Eso no es una especie de minusvaloración de la sanidad pública o incluso puede ser un paso previo a que el día de mañana sí que puedan conceder altas y bajas? Gracias. Primero convendría leerse el acuerdo, el ANC, que firmamos hace creo que 5 años, 4 o 5 años, 4 años creo que es el ANC, donde hacíamos referencia a esta materia. Si no recuerdo mal, incluso nos proponíamos crear un observatorio sobre el absentismo y que todo quedó en el papel porque en realidad no desarrollamos el acuerdo en esta materia. En segundo lugar, yo creo sinceramente que lo que hacemos es poner en valor la sanidad pública, o dicho de otra manera, poner en valor la falta de sanidad pública, que es realmente uno de los problemas fundamentales que tiene este país, que la hemos visto desde muchas perspectivas, pero no se ha situado hasta ahora de manera clara en relación con los efectos que tiene sobre el trabajo, sobre el absentismo y el coste que tiene para los trabajadores, las trabajadoras, las empresas y el conjunto del país. Finalmente, hay que leer el contenido del acuerdo. El acuerdo dice lo que dice, no abre ni cierra ninguna puerta que no estuviera abierta o que estuviera cerrada y para nosotros la saturación de los servicios, sobre todo de rehabilitación de las mutuas, es una cuestión que tiene todo el sentido del mundo, teniendo en cuenta que en estos momentos hay muchos procesos de personas que tienen que esperar meses para poder hacer la rehabilitación. Eso no tiene nada que ver con ninguna cuestión de trasladar ninguna responsabilidad a las mutuas que hoy tenga el servicio de salud de nuestro país. Yo, primero, haría una primera reflexión. El alargamiento de los procesos de recuperación de las bajas producidas por contingencia común tiene un principal damnificado o damnificada, que es la persona trabajadora. Por tanto, hay que analizar el por qué se dan procesos de alargamiento de las bajas de las personas trabajadoras, porque son las primeras indemnizadas. Habrá que ponerlo en relación con muchas cuestiones que ahora no vienen al caso, el hecho de que muchas de estas bajas puedan devenir de enfermedades a lo mejor de origen profesional en un primer momento en algunos casos, de una cierta saturación de los servicios de atención sanitaria primaria que alargue procesos de espera y de listas de espera y, por tanto, lejos de contribuir al debilitamiento de la sanidad pública, lo que estamos pidiendo es que se refuerce la inversión en sistemas sanitarios públicos y particularmente en la atención primaria. Claro, eso no se hace en el acuerdo, se hace en la posición de los sindicatos. Es otra vez lo del perímetro, ¿no? Y luego hacía Pepe Álvarez una instancia a analizar exactamente los contenidos del acuerdo. Pues yo lo voy a hacer, porque el castellano es rico y es polisémico, quiero decir que da para muchas interpretaciones. Pero cuando se dice que las organizaciones firmantes de este acuerdo consideramos que el aprovechamiento de los recursos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social contribuye al objetivo de mejorar los tiempos de espera, la atención sanitaria de las personas trabajadoras y la recuperación de su salud, así como a reducir la lista de espera del sistema público, y se dice que instamos a las administraciones con competencias en materia a desarrollar convenios con dichas mutuas, encaminadas a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico, es decir, convenios para facilitar las recuperaciones, los procesos de recuperación en caso de bajas por enfermedad común de origen traumatológico. Yo no sé qué tiene que ver eso con cosas que he leído en algún medio de comunicación de que los sindicatos acepten el control de las bajas laborales sean gestionadas por las mutuas. La polisemia da para lo que da, el castellano es rico
pero decimos lo que decimos, que no es poco, pero no tiene nada que ver y no dice nada que no diga la actual normativa vigente en materia de la posibilidad de utilizar los recursos de las mutuas para, que por cierto son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, para recuperar los procesos de baja traumatológicas de personas que vienen derivadas de una contingencia común. No tiene nada que ver con alguna lectura que se está haciendo en algún medio de comunicación. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias.